finales de los años 70, la vida seguía siendo difícil para muchos chinos. El gobierno controlaba estrictamente los negocios, los precios, el empleo y la producción. China necesitaba un gran cambio para fortalecer su economía. Quien lideró este cambio fue Deng Xiaoping. Él no se convirtió inmediatamente en presidente de China, pero para 1978 él ya era el líder más poderoso del país y el principal responsable de tomar decisiones importantes. Deng creía que el Partido Comunista Chino debía mantenerse en el poder, pero también sabía que China no progresaría si continuaba con el antiguo sistema de Mao Zedong. Junto con sus aliados Hu Yaobang y Zhao Ziyang, Deng impulsó lo que se llamó las 4 modernizaciones. Su objetivo era mejorar la agricultura, la industria, la defensa nacional y la ciencia y tecnología. Su plan era sencillo. Primero había que fortalecer la producción, traer nueva tecnología y abrir algunas partes de la economía a los negocios y la inversión extranjera. Pero mientras se hablaba de la reforma económica, hubo chinos que también pidieron libertad política. En una larga pared en la calle Xidong en Pekín, la gente empezó a pegar grandes carteles. Aquí escribieron sus quejas sobre la revolución cultural, la corrupción y las políticas equivocadas durante la época de Mao. El lugar se hizo conocido como el Muro de la Democracia. Al principio, Deng permitió esto porque las quejas ayudaban contra sus antiguos enemigos en el gobierno. Pero la situación cambió cuando ya no solo criticaban a los antiguos funcionarios, ya había activistas que pedían democracia y cambios en el propio sistema de China. Uno de ellos era Wei Jingsheng, un electricista y ex guardia roja. En diciembre de 1978, colocó en el Muro de la Democracia un ensayo titulado La Quinta Modernización. Dijo que la modernización de la agricultura no era suficiente. La industria, el ámbito militar y la tecnología. Para él, China también necesitaba democracia para que la vida de la gente realmente mejorara. La respuesta del gobierno fue clara. Arrestaron a Wei y más tarde lo sentenciaron a 15 años de prisión. También arrestaron a otros activistas que pedían más libertad. Aquí, Deng mostró el límite de su reforma. Estaba dispuesto a cambiar la economía, pero no iba a permitir que el Partido Comunista perdiera el control. El 19 de marzo de 1979 presentó los 4 principios básicos. Aquí se establece que China seguirá siendo socialista, seguirá siendo dirigido por el Partido Comunista y no abandonará las ideas principales de Marx, Lenin y Mao. En pocas palabras, puede cambiar la forma de ganar dinero, pero no el sistema de gobierno. Al mismo tiempo, Deng comenzó a fortalecer las relaciones de China con otros países. En 1979 visitó Estados Unidos. Esta fue la primera visita allí de un alto dirigente de la República Popular de China. Después de que China se convirtiera en un país comunista en 1949, su objetivo era obtener tecnología extranjera, inversiones y nuevos socios comerciales. A partir de ahí, se introdujo el sistema llamado socialismo con características chinas. Esto no eliminó completamente el socialismo. El gobierno todavía mantiene un gran control sobre la economía, pero ya se permiten algunas actividades de mercado. A algunos agricultores se les dio más libertad para decidir qué cultivar. Se permitieron pequeños negocios privados. Poco a poco se relajaron algunos controles de precios y se abrió China a las empresas extranjeras. El cambio fue cuidadoso. No se transformó todo el país de inmediato. En su lugar, el gobierno eligió algunas zonas para que sirvieran como campo de pruebas del nuevo sistema. A estos lugares se les llamó zonas económicas especiales. En estas áreas, las empresas extranjeras podían hacer negocios más fácilmente. Había beneficios fiscales, regulaciones empresariales más flexibles y mayores oportunidades para establecer fábricas. Entre las primeras zonas económicas especiales estaban Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen. Estas se establecieron formalmente en 1980. Se eligió Shenzhen porque está cerca de Hong Kong, que en ese entonces era un gran centro de negocios y comercio internacional. Xiamen, por su parte, está al otro lado del mar frente a Taiwán. Deng quería usar estos lugares para probar si era posible combinar un estricto control político con una economía más abierta. Si el experimento fracasaba, el daño sería limitado, pero si tenía éxito, podría expandirse a otras partes de China. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Empezó a llegar la inversión extranjera, se construyeron fábricas y aumentaron los empleos. Shenzhen, que antes era un lugar pequeño y poco desarrollado, se convirtió en uno de los centros de negocios y tecnología más importantes de China. Este es el gran cambio bajo Deng Xiaoping. Él no convirtió a China en un país democrático,
En cambio, abrió las puertas a los negocios y la inversión extranjera mientras mantenía el estricto liderazgo del Partido Comunista. Esta combinación sería la base del rápido ascenso de la economía de China en las próximas décadas. A pesar de esto, las nuevas zonas económicas de China crecieron rápidamente y generaron muchos empleos. La mano de obra era barata, algunos impuestos eran bajos, y las regulaciones empresariales eran más flexibles en comparación con otras partes del país. Al mismo tiempo, también se transformó la agricultura en las provincias. Poco a poco se eliminó el antiguo sistema en el que los agricultores trabajaban juntos y el gobierno controlaba casi toda la cosecha. A cada familia se le dio una parcela de tierra que podían cultivar y se les permitió vender el excedente de la cosecha después de entregar la parte requerida al gobierno. Como ahora tenían la oportunidad de ganar más, los agricultores se esforzaron por aumentar su cosecha. Para mediados de la década de 1980, casi todos los hogares rurales ya estaban usando este nuevo sistema. La producción de alimentos también aumentó rápidamente. Se reabrieron las universidades y se restableció el examen de admisión que se había suspendido durante la Revolución Cultural. Muchos estudiantes, maestros y funcionarios que antes fueron enviados a las provincias pudieron regresar a las ciudades. Pero mientras Deng Xiaoping arreglaba la economía, estalló una guerra con el vecino Vietnam. Tanto China como Vietnam eran países comunistas. Pero su relación empeoró porque Vietnam se alió con la Unión Soviética, que en ese entonces era enemiga de China. En 1978, Vietnam invadió Camboya y derrocó a los Khmeres Rojos, que estaba liderado por Pol Pot. Los Khmeres Rojos eran aliados de China, aunque mataba a mucha gente en Camboya. Por eso, como represalia, China invadió el norte de Vietnam en 1979. La gran batalla solo duró unas semanas, pero los daños fueron graves en ambos lados. No se sabe con certeza el número real de muertos, porque los informes son diferentes. Ahora bien, está claro que el ejército chino tuvo dificultades contra las fuerzas vietnamitas que estaban más entrenadas. La guerra mostró que China aún necesitaba mejorar el entrenamiento, el liderazgo, las armas y las tácticas de combate de su ejército. A pesar de la guerra, la relación de China con los países occidentales continuó mejorando. Deng recibió a los líderes de Gran Bretaña, Japón, Francia y otros países. China también cambió su forma de dialogar sobre Taiwán. En lugar de usar siempre la amenaza de una liberación por la fuerza, puso más énfasis en la reunificación pacífica. Deng ofreció el sistema de un país, dos sistemas. Esto significa que Taiwán podría estar bajo China, pero mantener su propio sistema económico y social. Taiwán rechazó esta propuesta. Su gobierno no quiere estar bajo el control del Partido Comunista Chino. En esta época, el pinyin se utilizó más en todo el mundo para facilitar la lectura y escritura del mandarín usando letras inglesas. Por eso, el antiguo nombre Pekín se convirtió en Beijing. Pero dentro de China, el control del Partido Comunista siguió siendo estricto. Uno de los mayores problemas que enfrentó fue el rápido crecimiento de la población. Desde que se estableció la República Popular de China en 1949, la tasa de mortalidad disminuyó debido a la mejora de la salud pública. Al mismo tiempo, antes se animaba a las familias a tener muchos hijos. Por eso, la población de China casi se duplicó en solo unas décadas. Por eso, en 1980 se implementó estrictamente la llamada política de un solo hijo. Para muchas familias solo se permitía tener un hijo, aunque había algunas excepciones dependiendo del lugar y la situación. Quienes violaban la regla podían ser multados, perder su trabajo o ser castigados de otras maneras. En algunos lugares, los funcionarios también recurrieron a abortos y esterilizaciones forzadas. La política ayudó a ralentizar el crecimiento de la población, pero también causó grandes problemas. Debido a que algunas familias preferían tener hijos varones, aumentó el número de hombres en comparación con las mujeres. También creció una generación de hijos únicos que se espera cuiden a 2 padres y 4 abuelos. También hubo cambios en la situación de las mujeres. Incluso antes de la época de Deng, una nueva ley ya les había dado a las mujeres derechos sobre el matrimonio, el divorcio y la propiedad. Muchas mujeres en las ciudades también consiguieron trabajo. En 1980, China fue uno de los primeros países en aceptar la Convención de las Naciones Unidas contra la discriminación hacia las mujeres. Pero la situación real todavía está lejos de ser igualitaria. Hay pocas mujeres en los puestos más altos del gobierno y de las grandes empresas. El cambio también es más lento en las provincias remotas. A medida que mejora la economía, muchos estudiantes esperan que las reformas políticas sigan después. Uno de los que admiran es Hu Yaobang, el secretario general del Partido Comunista y aliado de Deng desde hace mucho tiempo. Hu es más abierto a otras opiniones.
Él apoyó algunas reformas y criticó los excesivos privilegios de los hijos de los poderosos funcionarios, conocidos como príncipes rojos. En 1986 los estudiantes protestaron en varias ciudades. Pidieron una prensa más libre, un gobierno más abierto y una democracia más amplia. Los altos líderes culparon a Hu porque decían que era demasiado indulgente con los manifestantes. En enero de 1987 se vio obligado a renunciar a su cargo y hacer una confesión pública de sus supuestos errores. En abril de 1989, Hu sufrió un ataque al corazón y murió. Para muchos estudiantes, él era un símbolo del cambio, un cambio que los líderes mayores del Partido Comunista no permitieron. Miles de personas se reunieron para llorar su muerte, pero el simple acto de recordarlo rápidamente se convirtió en una protesta contra la corrupción, la falta de libertad y la represión estricta. Los estudiantes acudieron en masa a la plaza de Tiananmen en Beijing. Exactamente 70 años después del movimiento estudiantil de 1919, volvieron a pedir democracia. Y esta vez no solo un pequeño grupo se enfrentaba al Partido Comunista. Una enorme protesta estaba comenzando en el mismo centro del poder en China. El 13 de mayo de 1989, cientos de estudiantes comenzaron una huelga de hambre en la plaza de Tiananmen. Se negaron a comer para obligar al gobierno a dialogar. Dejaron claro que no querían derrocar al gobierno. Lo que pedían era libertad de expresión, menos corrupción y reformas políticas. Con el tiempo, miles y miles de estudiantes se unieron. También llegaron los trabajadores y ciudadanos comunes para apoyarlos. Los altos líderes de China estaban divididos sobre cómo enfrentar la protesta. Zhao Yang, el secretario general del Partido Comunista, quería dialogar con los estudiantes. El 19 de mayo fue personalmente a la plaza de Tiananmen y les pidió que detuvieran la huelga de hambre para no poner en peligro sus vidas. A diferencia de él, el primer ministro Li Peng creía que era necesario terminar la protesta de inmediato. Deng Xiaoping apoyó una respuesta más estricta. El 20 de mayo el gobierno declaró la ley marcial en algunas partes de Pekín. Enviaron soldados. Pero al principio fueron bloqueados por muchísimos residentes. La protesta continuó. En la noche del 3 de junio hasta la madrugada del 4 de junio, los soldados volvieron a entrar a Pekín, junto con tanques y vehículos blindados. Dispararon contra las personas que bloqueaban las principales calles hacia la plaza de Tiananmen. Muchos civiles murieron o resultaron heridos. Hasta ahora, todavía no se sabe el número real de los fallecidos. Según diferentes estimaciones, podrían haber muerto desde cientos hasta varios miles de personas. El gobierno chino controla estrictamente la información sobre el suceso. El 5 de junio, una cámara captó a un hombre desconocido que se paró frente a una fila de tanques en la avenida Chang'an. Él los bloqueó repetidamente, aunque podía ser atropellado o disparado. No se ha confirmado quién es ni qué le pasó después, pero fue conocido en todo el mundo como el hombre del tanque, un símbolo de resistencia contra el gobierno opresivo. Muchos países condenaron enérgicamente la represión, pero Deng defendió la acción militar. Él llamó a la protesta un disturbio contrarrevolucionario y dijo que debía ser detenida para mantener el control del Partido Comunista. Zhao Yang fue removido de su puesto debido a su simpatía por los estudiantes. Permaneció bajo arresto domiciliario durante aproximadamente 15 años hasta su muerte. Mientras tanto, Li Peng permaneció como primer ministro y se convirtió en uno de los principales rostros de la represión. El evento tuvo un gran impacto en las relaciones de China con otros países. Estados Unidos impuso sanciones, al igual que algunos países europeos. El Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo también suspendieron temporalmente los préstamos normales a China. El interés de algunos inversionistas extranjeros también disminuyó. Mientras China se volvía más estricta, lo contrario sucedía en Taiwán. La ley marcial fue levantada allí en 1987 y poco a poco se expandieron las elecciones libres y la libertad política. Al mismo tiempo, su economía también creció rápidamente, especialmente en tecnología y en la fabricación de chips de computadora. Después de la represión de Tiananmen, también se debilitó el impulso de la reforma económica en China. Los líderes conservadores volvieron a fortalecerse, temiendo que los cambios rápidos pudieran llevar a la inestabilidad política. Pero Deng no permitió que el país retrocediera por completo. En 1992, a la edad de 87 años, viajó al sur de China. Visitó Shenzhen, Zhuhai, Shanghái y otros lugares que se enriquecieron rápidamente gracias a las reformas económicas. A esto se le llamó la Gira del Sur. Allí, animó a los funcionarios a acelerar la apertura de la economía, expandir los negocios y no permitir que las viejas ideas comunistas
detuvieran el desarrollo. Para Deng no importaba si un método parecía socialista o capitalista. Lo importante era si ayudaba a que la economía creciera y mejorara la vida de las personas. Debido a su fuerte influencia, la reforma económica volvió a ser el rumbo principal de China. Aquí se formó un acuerdo no oficial entre el Partido Comunista y los ciudadanos. El gobierno no les daría a las personas una libertad política amplia, pero a cambio de esto prometieron empleo, desarrollo, una vida mejor y el regreso de China como una nación poderosa. En 1992, el Partido Comunista llamó oficialmente al sistema de China una economía de mercado socialista. Eso significa que el gobierno seguía siendo comunista, pero el mercado tenía más libertad para fijar precios y operar negocios. Muchas empresas estatales fueron reorganizadas, vendidas o cerradas. Al mismo tiempo, las grandes empresas privadas se multiplicaron rápidamente. La economía creció rápidamente. Según el Banco Mundial, desde que China comenzó a abrirse, casi 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema, pero hubo un precio por este rápido desarrollo. Se redujeron la vivienda gratuita, la comida barata y algunos beneficios del gobierno. Muchos trabajadores perdieron sus empleos cuando cerraron las antiguas fábricas. También empeoraron la corrupción, la contaminación y la brecha entre ricos y pobres. Millones de personas del campo se mudaron a las ciudades para trabajar. Pero debido al sistema Hukou, muchos de ellos tuvieron dificultades para acceder a escuelas públicas, atención médica y otros beneficios en la ciudad. En 1997, Deng Xiaoping falleció a la edad de 92 años. Para sus seguidores, él fue el líder que abrió la economía y mejoró la vida de muchísimos chinos. Pero para sus críticos usó el crecimiento económico para mantener el estricto gobierno de un solo partido. El que lo reemplazó como líder principal fue Jiang Zemin. Él continuó abriendo la economía mientras el Partido Comunista mantenía un estricto control sobre la política y la sociedad. En julio de 1997, Gran Bretaña devolvió Hong Kong a China después de 156 años de gobierno. China prometió que Hong Kong mantendría sus propias leyes, economía y estilo de vida bajo el principio de un país, dos sistemas. 2 años después, Portugal también devolvió Macao a China bajo el mismo sistema. Muchos en ese entonces creían que cuando China se hiciera rica, también se volvería más democrática, pero eso no fue lo que pasó. La clase media y la economía siguieron creciendo, pero el Partido Comunista mantuvo el control del gobierno. El 11 de diciembre de 2001, China se convirtió en miembro de la Organización Mundial del Comercio. Aumentó el número de empresas extranjeras que fabricaban sus productos en China. Debido a la mano de obra barata y las grandes fábricas, la cantidad de productos exportados creció rápidamente y el país se convirtió en un gran centro de manufactura. Pero junto con el aumento de fábricas también empeoró la contaminación del aire y las emisiones de carbón. En 2008 se celebraron en Pekín los primeros Juegos Olímpicos de verano realizados en China. No solo fue un evento deportivo, también mostró al mundo entero que el país, antes pobre y cerrado, ahora es una potencia económica y global en rápido crecimiento. Los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 fueron una gran demostración de la nueva China. En la ceremonia de apertura mostró la larga historia, cultura, tecnología y el creciente poder del país. Para el año 2010, China superó a Japón y se convirtió en la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos. Pero no todos están contentos con el liderazgo del Partido Comunista. En Tíbet y Xinjiang hubo protestas y quejas sobre el estricto control del gobierno. Las autoridades respondieron con arrestos, una vigilancia extensa y estrictas medidas de seguridad. También se endureció el control sobre el Internet. A través de lo que llaman el Gran Cortafuegos, el gobierno bloquea muchos sitios web extranjeros y monitorea las publicaciones que van en contra del Partido Comunista. Eso significa que, a cambio del orden y el desarrollo prometidos, la libertad de expresión, los medios libres y la oposición política están limitados. En 2012 terminaron los 10 años de liderazgo de Hu, uno de los principales líderes de China. Quien lo reemplazó como secretario general del Partido Comunista fue Xi Jinping. Él se convirtió en presidente al año siguiente. Más de 100 años después de la caída del último emperador de la dinastía Qing, China es muy diferente. De ser un país débil, pobre y dividido por guerras, se ha convertido en un gran centro de manufactura, negocios y una potencia global. Pero sigue existiendo una gran pregunta. ¿Hasta dónde podrá China equilibrar el rápido desarrollo con el estricto control del Partido Comunista? Porque mientras el país se fortalece en el exterior, el gobierno aumenta su poder dentro del país.